Faltaban solo unos días para que se cumpliera un año del aniversario luctuoso de María José y la agresión a su madre Cassandra y un año de que nos enteráramos del caso de Miguel Cortés Miranda, también conocido o nombrado como el químico feminicida de Iztacalco o el Dahmer mexicano. Pero fue este pasado domingo 13 de abril que la noticia corrió rápidamente. Los primeros datos indicaban que Miguel habría perdido la vida por una caída justo el día que tenía una audiencia importante para enfrentar más cargos. Hace un año, cuando conocimos este caso, rápidamente se llenó de mentiras, exageraciones y amarillismos, lo que hizo que los datos reales del caso y de las víctimas no se conocieran en realidad. Pero hasta el momento en el que Miguel Cortés Miranda pierde la vida, se habrían confirmado exactamente 6 casos, aunque se habla de 7, pero el nombre de la 7ª víctima no ha trascendido. Sabemos de los casos de María José, su madre Cassandra, que sobrevivió, a Mayrani, Gabriela Abril, Viviana Elizabeth Garrido y Frida Sofía. Ahí serían 6 casos. Faltaría un caso más del que no se ha hablado, aunque investigaciones dicen que estaban pendientes varios casos más de revisar, incluidos otro caso que en el momento en el que la noticia se volvió mediática se dio a conocer, que es el de Claudia Andrea. Otro de los datos que se dieron a conocer en estos días es que aparentemente Miguel Cortés Miranda, el químico Femi de Iztacalco, le habría hecho una serie de llamadas o habría contactado con algunas de las familias de las víctimas poco antes de perder la vida. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, le vamos a dar seguimiento al caso de Miguel Cortés Miranda. En particular nos vamos a centrar en estos datos que se han desprendido en los últimos días a partir del domingo, que todo se volvió un caos cuando por la tarde-noche comenzó a caminar esta noticia de que Miguel Cortés Miranda había perdido la vida, por así decirlo, en extrañas circunstancias. Y digo en extrañas circunstancias porque el primer lugar en donde yo vi la noticia en Milenio ya de por sí llamaba la atención, ya hablaban de una caída y que ese día por la caída no había muerto, pero que había llegado al hospital y que ahí había perdido la vida por otra causa, una serie de cuestiones que estaremos revisando bastante llamativas. De hecho, yo le subí en Facebook ese mismo día la nota y pues todos estaban impactados con esta nota. Y obviamente los medios han comenzado a cubrir otra vez todos los aspectos del caso de Miguel Cortés Miranda. Este caso que sucede hace un año, que estaba a punto de cumplirse un año y que estaban pendientes una serie de audiencias. Y pues bueno, los medios están manejando este caso como hace un año que no sabíamos nada y pues bueno, ahora pasa esto. Pero si ustedes siguen este canal o siguen el caso de Miguel Cortés Miranda, recordarles que en este canal hemos dado seguimiento por todo ese año. De hecho, nuestro video más reciente del caso de Miguel Cortés Miranda fue hace solo como un mes y cacho, en donde hablábamos de todos los datos del perfil. De hecho, estaba por sacarles una actualización de lo que había pasado con el perfil cuando sucede esta noticia. Aquí les estaré pasando las portadas de todos los temas que hemos desarrollado el caso de Miguel Cortés Miranda, porque le hemos dado mucho seguimiento. Cubrimos también el dato de que se estaban haciendo hace poco nuevas investigaciones en el departamento de Miguel Cortés Miranda. Cubrimos todos los datos del perfil de esta entrevista que le hicieron a Erendali Trujillo, la abogada de Cassandra y de María José,
que pues habló del perfil de Miguel Cortés Miranda y de algunos aspectos de él que ella pudo apreciar. Aquí lo estuvimos hablando. Hablamos de una de las víctimas más recientes que habían sacado, que esta víctima en su momento no se habló, que fue el caso de Gabriela Abril, a quien a ella la contactó ya por a través de una aplicación, y veíamos esto de que esto habría una serie de posibilidades de a cuántas víctimas tuvo acceso Miguel Cortés Miranda, porque en aquel momento cuando sucedieron los hechos, lo que se conocía más era el caso, evidentemente, por el que lo descubrieron, que es el caso de María José, lo de que sobrevive su madre Cassandra. También se hizo conocido el caso de Amairani, también se hizo conocido el caso de Viviana. Creo que el que más conocido se hizo fue el de Frida Sofía, porque fue de hecho el primer caso que se pudo vincular, porque incluso Frida Sofía tenía una amistad con él y él le había regalado, si se acuerdan, este libro del perfume a Frida Sofía. También se conoció el caso de Viviana Elizabeth Garrido, y prácticamente hasta ahí nos quedamos de los casos reales, de la información de verdad. Y pues bueno, ahí se quedó todo el mundo, pero nosotros le estuvimos dando seguimiento en donde hablábamos del caso de Gabriela Abril, del perfil, de lo que pudo observar Erendali Trujillo cuando le hicieron este perfil, de cuando se hicieron estas nuevas investigaciones en su domicilio. Le hemos dado mucho seguimiento al caso de Miguel Cortés Miranda, y evidentemente en este momento vamos a desarrollar todo lo que hay respecto a su muerte, en lo que iba, qué está pasando, por qué resulta tan sospechosa. Pero pues si no conocen este caso o todo lo que le hemos dado de seguimiento, aquí estarán viendo las portadas, y también les dejaré fijado en el primer comentario todos los videos del caso de Miguel Cortés Miranda. Son muchísimos, para que también pues tengan bien claro todos los datos de este perfil que hizo, o que bueno, ella lo pidió, lo solicitó la abogada de María José y Cassandra, y ella llevó un grupo de especialistas y había una serie de datos ahí que estaban pendientes. Y pues en eso estaba el caso de Miguel Cortés Miranda cuando sucedió esto. Algo importante de señalarles antes de entrar a los datos nuevos es lo último que se supo del estado físico de Miguel Cortés Miranda, porque muchos medios han mencionado que no sabían, que tomaba medicamentos, que estaba enfermo o que si tenía alguna cuestión y demás. Y este dato vino, de hecho, de la propia abogada de María José y de Cassandra, Erendali Trujillo, que cuando entró a hablar con Miguel Cortés Miranda, a tener audiencias con él, o bueno, a hacerles todo esto del perfil, ella mencionó en entrevistas que él estaba mucho más delgado, que por lo general no quería comer la comida de rancho que daban ahí, que se veía muy mal, que se veía muy desmejorado. De hecho, ella mencionó que olía mal, que aparte su familia no le estaba visitando, que en realidad él se encontraba en malas condiciones, porque de hecho muchos nos quedamos con su imagen, su apariencia en aquel momento en que fue detenido, pero Erendali en diferentes entrevistas llegó a mencionar esto, ¿no? Que el aspecto de Miguel Cortés Miranda era pues muy pues sí, malo, ¿no? De que no estaba pasándola bien en prisión y demás, aunque se mantenía con esta típica altanería, narcisismo, cuestiones que son muy propias de los psicópatas, de este tipo de asesinos y demás, y que de hecho él quería llegar a acuerdos con Erendali para obtener algunos beneficios más, que evidentemente ella no accedió, que lo que sí creo que hicieron es que le llevaron algo de comida, porque pues él accedió a esto del perfil, y como les dije, él se negaba a comer y una serie de cuestiones. Entonces sí traía un aspecto físico muy diferente y alterado a como lo vimos la última vez cuando lo detuvieron. Entonces, pues bueno, eso es importante, y también el hecho de que no tenía visitas, su familia prácticamente lo había abandonado. Y bueno, dado que la noticia ya lleva algunos días, se las voy a contar como en un orden cronológico, para que así podamos llegar hasta el momento en que sucede la muerte de Miguel Cortés Miranda. El antecedente que tenemos es esto mismo que ya les dije, su estado físico,
cómo se encontraba en prisión. Luego, al parecer, él tendría una audiencia, se mencionó que ese día, pero luego en entrevistas, Erendaly Trujillo, la abogada de Cassandra y de María José, mencionó que habría una audiencia el lunes. Ya no me quedaba claro a mí, según lo que entendía, la audiencia que tenía ese día era para imputarle 2 cargos más, era lo que algunos medios llegaron a mencionar. Y al parecer la audiencia que tenía Erendaly también el lunes era por esto de que estuvo haciendo llamadas. Lo siguiente que se sabe, además del estado que tenía físico Miguel Cortés Miranda, es que de hecho el jueves, antes de perder la vida, él estuvo llamando a varias de las familiares de las víctimas. No se sabe cómo se hizo con los números, pero él consiguió los números de algunos de los familiares de las víctimas. Se sabe que les llamó a varios, aunque todavía no se sabe exactamente a quiénes, a cuáles, que les dijo a todos. Del único dato que ha trascendido es el que nos ha dado a conocer la abogada de Cassandra y María José, que es Erendaly Trujillo, que dice que le llamó a la hermana de María José y que le dijo que sabía, que era consciente de que se aproximaba el aniversario de la muerte de María José y que le quería decir que no se arrepentía de nada. Al parecer le notifica esto la hermana de María José a la abogada se mueve para ver qué es lo que está pasando, de dónde saca un teléfono, si tiene un celular, qué es lo que está sucediendo, y al parecer en esos días hubo una revisión a su celda porque a ella le dijeron que se activaron protocolos, y esto de se activaron protocolos pues seguramente tiene que ver con una revisión para ver de dónde pudo haber salido esa llamada. Les ponen una esculcada en sus cuartos, en sus camas, en sus celdas, en sus colchones, lo que tengan, y ahí se encontró que no tenía un celular. Además, recordarles que él no tiene visitas y que además lo tienen en un área especial. Él todavía no está con toda la población porque aparte no tiene todavía una sentencia, y además por su peligrosidad y por la importancia, por así decirlo, que tiene, al parecer lo tenían en un lugar especial o diferente, y aparte estaba vigilado. Y pues entonces era complicado que tuviera un celular. Sin embargo, se hace esta revisión, se encuentra que no tiene un celular, pero que las llamadas salieron de una cabina telefónica que hay ahí en la prisión, y que es así como él consiguió estarle llamando a las familias de las víctimas. Es un derecho que Miguel Cortés Miranda tiene de todas formas, hacer algunas llamadas, y al parecer días antes de que pasara esto, solo algunos días antes de que pasara la muerte de Miguel Cortés Miranda, él decide llamarles a las familias de las víctimas. Ahora lo que se está haciendo es investigar cómo consiguió esos números. Algunos han dicho que seguramente alguna filtración interesada. Lo que sí es que al parecer Miguel no tendría dinero como para pagar esto. Este tipo de favor sería bastante costoso en la prisión, y se sabe que Miguel Cortés incluso tenía que trabajar en las celdas, en trabajo ahí en prisión, para poder tener acceso a una que otra cosa básica. Entonces está difícil que él tuviera acceso pues económico, porque aparte ya les dije, nadie lo visitaba, para pagar por este favor de que le dieran los teléfonos. Pero bueno, eso se está investigando. Otra de las teorías es que bueno, él es parte en su investigación, él en teoría podría tener acceso a la carpeta de investigación, y que de alguna forma él se hubiera llegado a esta carpeta y de alguna forma hubiera visto los números. Pero bueno, esto está en investigación. Lo que sí es importante es tener claro eso. Él hizo estas llamadas extrañas a las familias de las víctimas, a la que se sabe que le dijo que no se arrepentía, que sabía que venía el primer aniversario, también él sabía que tenía estas audiencias. Había sucedido esta revisión a su celda para saber si tenía algún celular, se habían activado estos protocolos. Él además tenía este estado de salud que les mencioné. También estaba tomando medicación que al parecer pudiera ser medicación psiquiátrica, por lo que ha trascendido en medios. Y pues estábamos a días de este primer año del caso de Miguel Cortés Miranda, de que se descubriera todo. Él estaba cumpliendo ya
un año en prisión y de todo esto que sucedió, la muerte de María José, todo lo que ya sabemos. Y es bajo este contexto que sucede su misteriosa y extraña muerte. Y bueno, a continuación les voy a leer las notas tal cual para revisar todas estas versiones que hay de qué fue lo que le pasó a Miguel Cortés Miranda, conocido también como el Dahmer mexicano. Esta nota es del medio El Gráfico y dice: ¿de qué murió Miguel Cortés, el feminicida de Iztacalco, en el reclusorio Oriente? El químico era vigilado por un custodio y estaba en tratamiento con medicamento controlado. Ayer que se realizaría la audiencia de vinculación a proceso por los casos de 2 de sus víctimas, el químico farmacobiólogo Miguel Cortés Miranda, el feminicida serial de Iztacalco, murió en reclusión por un paro cardiorrespiratorio. Es aquí lo que están diciendo. Horas antes de ser trasladado a los juzgados, el preso se desvaneció y se golpeó en su celda que se encuentra en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, por lo que la audiencia fue suspendida. Miguel fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario y posteriormente, por la gravedad de su estado de salud, al Hospital General de Iztapalapa, donde determinaron que no presentaba signos vitales por un posible paro cardiorrespiratorio. Estando en prisión, el químico era vigilado por un custodio y estaba en tratamiento con medicamento controlado y supervisado por el servicio médico del lugar, según lo que informaron las autoridades penitenciarias. Miguel falleció este domingo a 3 días del primer aniversario luctuoso de su última víctima, su vecina María José, de 17 años. Pues como vemos aquí principalmente nos hablan del paro cardiorrespiratorio, que se desvaneció y que perdió la vida. Luego otra nota dice: fue en el reclusorio preventivo Varonil Oriente en donde el personal de custodia penitenciaria reportó la caída y contusión de la persona privada de la libertad conocida como Miguel N., el denominado feminicida de Iztacalco, por lo que rápidamente fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario y posteriormente al Hospital General de Iztapalapa, donde tras la valoración fue diagnosticado sin signos vitales por posible paro cardiorrespiratorio, según lo que puntualizó la Secretaría de Salud. También se informó que el agente del Ministerio Público realizaría las investigaciones correspondientes. Además, las autoridades del sistema penitenciario también realizarían las indagatorias pertinentes. Miguel N. contaba con vigilancia, con custodio de vista y tenía tratamiento médico controlado, lo mismo que escuchamos en la otra nota. Pero pues aquí ya están hablando de una caída, ¿no? De una caída y un paro respiratorio, algo que pues también era bastante llamativo. Y a lo largo de los días prácticamente se dijo del paro respiratorio, luego se dijo que fue una caída de su litera y primero se dijo, no, es que le dio un infarto estando acostado, tuvo un paro cardíaco y por eso se cayó de la litera y se golpeó en la cabeza. Lo dijeron que no, que se golpeó en la cabeza y le dio un paro respiratorio. Luego, esto de que al parecer le dio un paro respiratorio, se desvaneció y pues ya no fue a la audiencia. El chiste es que, si bien son causas como muy generales y eso, pues bueno, no queda claro qué sucedió. También nos mencionan esto de que estaba tomando medicación controlada y pues bueno, evidentemente yo no soy doctora, no les puedo decir de qué va esto, si es posible o no, pero de hecho recientemente subió un video el conocido Octavio Arroyo, Mr. Doctor, en donde hace un análisis de esto que se ha dicho del paro respiratorio, y él mencionaba que pues esto no tiene mucho sentido, que porque el paro respiratorio es algo muy general que le puede pasar a cualquier, o sea, que prácticamente todas las personas nos vamos a morir de un paro respiratorio porque simplemente hace alusión a dejar de respirar. Pero ¿por qué dejó de respirar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que dejara de respirar? Eso está por verse, eso está pendiente, que él mencionaba que esto a él le sonaba raro. Se los digo de alguien que evidentemente sabe de estas cuestiones, y además decía que también eso de la caída de la litera pues tampoco tenía mucho sentido, y él mencionaba, suponiendo que es una litera de unos 2 metros, no
no se moriría por caerse de la litera y darse un golpe en la cabeza. Dice, alguien que se cae de 2 metros no muere de esa forma. Entonces prácticamente él menciona que pues no están diciendo nada y que lo que están diciendo no tiene sentido. También pues esto de que habría tenido que ser un golpe muy fuerte el que tuvo en la cabeza para realmente perder la vida. Entonces, evidentemente, esto ha empezado a hacer mucho ruido de que murió, cómo murió. Obviamente las primeras especulaciones empezaron a aparecer de inmediato en todas las redes sociales. Muchas personas decían que le habían aplicado la ley de la prisión por quien era, que ya alguien le había hecho algo, ya sea alguien de la prisión, algún otro compañero. Pero lo que decían las personas, pues la mayoría decía, pues qué bueno, se lo merecía, obtuvo justicia y este tipo de cuestiones. Evidentemente en estos casos todo tipo de versiones empiezan a circular. Luego otra de las versiones que empezó a caminar era que seguramente estaba vivo, que está vivo y que es alguien más y que pues va a salir libre. Y esta versión se encontró más ruido cuando también las familiares de las víctimas empezaron a mencionar que ellos o ellas, todas las familias, querían verlo, querían saber que efectivamente se trataba de Miguel Cortés Miranda, quien había perdido la vida, porque pues bueno, no sienten confianza por todo lo que se sabe que pasa. Pero bueno, yo esta desde un principio casi la descartaría porque en realidad, como les dije, Miguel Cortés Miranda no tenía recursos, no tenía dinero. De hecho, se habían hecho ya investigaciones para ver si de alguna forma iba a poder repararle el daño a las familias de las víctimas y no tenía ni un centavo y además no lo estaban visitando. Entonces, pues realmente yo me imagino que hacer una cosa de estas, fingir, por ejemplo, tu muerte y que alguien más y que pongan a alguien más y demás, debe ser algo muy costoso. Un caso, por ejemplo, en donde se habla que esto pasó, es el caso de Isabel Miranda de Wallace. Ahí sí lo creo bastante porque pues, es una persona con muchísimo dinero y que además ya tiene antecedentes de conductas parecidas, por así decirlo, pero en el caso de Miguel Cortés Miranda lo encuentro complicado. Aparte, pues no, o sea, realmente le desagradaba a la gente en prisión y según las notas más recientes en las que ha hablado en entrevistas Erendali Trujillo, la abogada de Cassandra y María José, al parecer ella ya tiene cierta certeza de que el cuerpo que hay sí le pertenece a Miguel Cortés Miranda. Sin embargo, fue una de las versiones. De hecho, también entrevistaba a Itzel Cruz a vecinos en el departamento ahí por el departamento de la Cruz Cuyuya, y decía, no, pues hay que, justamente esto, hay que checar bien que sea él, porque esto está muy raro y demás. Y pues bueno, esa fue otra de las versiones que estaban en ese momento circulando, la teoría de que quizás no se tratara de él. Otra versión que ha estado circulando y que pues llama la atención y que a lo mejor sí pudiera tener algo de esto. Esto yo lo vi en diversos comentarios, también en publicación me la dejaron a mí, varios lo están mencionando. Mencionan que como era químico y que además recordarles que a varias de las víctimas les quitó la vida de una forma rara, que no hubo mucho ruido, que no se supo muy bien qué pasó, que fue así como que las víctimas no se pudieran defender mucho. Entonces, algunos están hablando de que probablemente como era químico, como sabía de estas cuestiones, algo hizo para desvivirse él solo, una versión que además está tomando fuerza. Les repito, es una versión. Evidentemente cuando salga la versión oficial y los datos oficiales yo se los estaré trayendo, pero pues da mucho que pensar, la verdad. Incluso las mismas familias de las víctimas tienen dudas, han hablado de que más adelante harán un comunicado de las otras víctimas. En el caso de la abogada Erendali Trujillo, que es creo que quien más conocemos, abogada de María José y Cassandra, sí tiene dudas. De hecho, ha pedido a quienes van a hacer la autopsia que les permitan estar presentes. Entonces, sí genera muchas dudas, y el hecho de que pareciera que él lo preparó,
¿Por qué? Porque justamente cuando estaba por tener unas audiencias, al parecer estas audiencias serían ya las de vinculación a proceso por los casos de María José y Cassandra, y él estaba muy resentido con Cassandra porque esto lo ha dicho Erendali cuando habló del dato del perfil criminal, que él está como muy enojado con Cassandra porque Cassandra lo detuvo porque no le salieron las cosas con Cassandra, y quizás enfrentarse a esa audiencia en donde quedaría bien claro que la que había ganado en esta ocasión era Cassandra porque lo detuvo, pues a lo mejor era algo que le irritaba muchísimo, porque él tenía bien claro que estaba a punto de cumplirse un año de esto, que venía esta audiencia, luego hizo estas llamadas que dan la sensación como de que se despidió hasta el último momento maldito con todo esto que se sabe que les dijo a las familias de las víctimas, y que quizás después estaremos conociendo qué más les dijo a otros de los familiares de las víctimas. Entonces sí da de qué pensar esta versión de que quizás él utilizó algunos de sus conocimientos para encontrar la forma de desvivirse. No se sabe, o sea, se sabe que tomaba con medicina controlada, quizás estuvo guardando algo de estos medicamentos, alguna cuestión, no lo sabemos. Por lo general, cuando te dan este tipo de medicamentos, en las prisiones, en los psiquiátricos, pues te revisan la boca, que no los estés guardando por ahí para algo más, y todo este tipo de cuestiones. Luego hay estas revisiones, se supone que debe de haber estas revisiones, en donde si tienes un guardadito de pastillas por ahí o algo, pues tendría que salir, pero pues de momento son las versiones más fuertes que hay respecto a él, que él hizo algo para de esta forma llamativa y demás desvivirse previo a estas audiencias y a un año, y porque además, por lo que les mencioné al principio, no estaba conforme, no estaba bien, como que todavía el tiempo en el que hubo el perfil, en el que la abogada Erendali Trujillo le estaba realizando este perfil, pues todavía encontraba razones para ir, para hablar, porque recordarles que es un delincuente, un asesino que le gusta alardear de sus crímenes y demás. Entonces, pero ella menciona esto de que se veía mal, se veía decaído, desgastado, con muy mal aspecto, flaco y demás, que no le gustaba la comida de ahí. Entonces también ya a lo mejor estaba harto, molesto, tendría que enfrentar esta audiencia, se cumplía un año, y entonces planeó esta situación en la que, pues bueno, se desvivió probablemente. Es la versión que hasta ahora está más fuerte. La otra es que efectivamente algo le haya pasado, pero pues hasta ahora da mucho que pensar por las diferentes versiones. La caída, luego después que paro respiratorio, que no nos dice nada, según lo que nos decía Mr. Doctor, y que además luego dijeron que no, que un paro cardíaco, y que luego se cayó de la cama. Pero luego, por ejemplo, Mr. Doctor nos aclara que perder la vida por un golpe de cabeza porque te caíste de tu cama no tiene sentido. Entonces, hay varias cuestiones ahí que ya no están cuadrando nada respecto a este caso. Y pues bueno, también otros dicen que por cómo era, no se pudo adaptar, y que pues bueno, algo le hicieron los reos. Todo el mundo tiene hasta este momento su versión, pero bueno, sí es bastante rara la forma en la que pierde la vida. Algo que está atorando todas estas circunstancias es que estamos en Semana Santa y Pascua. Muchos aparentemente están de vacaciones, lo que ha atrasado mucho el proceso de autopsia para Miguel Cortés Miranda. También algo importante de decirles es que él tenía 39 años, al parecer estaba por cumplir 40, o tenía a lo mucho 40, porque eso también lo mencionó Mr. Doctor, que pues tampoco era tan viejo, tan mayor como para algún otro evento. Él mencionaba de hecho esto de que tenía sobrepeso, que cuando fue detenido sí lo tenía, pero aparentemente ahora en prisión estaba más delgado porque no le gustaba esta comida de rancho, y pues no tenía nadie que le llevara nada, ni tampoco dinero para comprarse otras cosas. Pero casi se me pasa decirles, esto de que haya sido otra persona, aunque seguramente él tenía muchas personas lo hubieran atacado y demás, recordarles esto que les mencioné hace un momento. Él estaba con vigilancia, estaba en otro lugar como más cuidado, así que pues esto se ve un poco complicado. Y luego también respecto a esto de que él hizo algo contra sí mismo,
pues también recordarles que hay casos como el de la chava que Claudia, que fue su novia. Este caso nunca, hasta ahora, no llegó de forma oficial a las investigaciones, pero al parecer recordarles que las causas de muerte, entre ellas de Claudia, nunca quedaban lo suficientemente claras. Es decir, que solía hacer algo, el químico, el Miguel Cortés Miranda, algo que no dejaba mucho rastro y pues siempre fue una duda, ¿no? Algo hacía como químico, algo sabía. De hecho, creo que este mote del químico feminicida le queda más por esa parte de que a lo mejor sabía o hacía algún tipo de sustancia, y más porque por esa versión exagerada y amarillista que se inventó de que disolvía los cuerpos prácticamente de la mano por este periodista que hoy está arrastrado por todos lados, ya saben quién, el Mafián, que quiso así como que se viera muy amarillista. Yo les decía, esto no tiene sentido, cómo subía los tambos para las disoluciones, olería, luego cómo los bajaba, no encontraron tambos, no vimos que salieran, qué pasó. Entonces, creo que esto del químico le quedaría más por ese aspecto que se sabe que podía haber en los casos, que era que no quedaba tan claro de qué iban las muertes. Y pues bueno, esto es lo que ahora muchos están diciendo. ¿Será que se tomó algo? ¿Será que hizo algo? Luego ya de los datos de las víctimas que conocimos, casi de inmediato salió el dato de que una de las abogadas de las víctimas, precisamente Erendali Trujillo, ofrecería una declaración frente a los juzgados del reclusorio preventivo varonil, porque aparte pues, ella evidentemente iba a acudir para saber qué era lo que había pasado ahí, y también que sobrevivientes y familiares se manifestarían para exigir justicia. Las familias estaban molestas de que esto hubiera pasado antes de que él llegara a juicio, porque pues evidentemente se va impune, ¿no? Esto es algo que las familias de las víctimas, en particular la abogada de Cassandra y María José, ha dicho mucho. Las familias están molestas, las familias están indignadas, las familias no sienten que esto sea justicia de ninguna forma, ya que él se va sin una sentencia, sin enfrentarse a lo que hizo, y creo que tienen mucha razón en esto, porque yo también veía que en mis publicaciones me decían, pues ya se hizo justicia divina. No. O sea, el chiste era que enfrentara las consecuencias de lo que hizo. De hecho, que tuviera una sentencia por cada una de las víctimas, que además investigara y se supiera hasta dónde llegó, porque recordarles que ha sido un rumor que hay más víctimas. No sé si haya las cantidades exorbitantes que en algún momento se llegaron a manejar, pero muy probablemente algunas más. Como les dije en el intro, yo tengo los nombres claros y las historias de 6 de ellas. Se habla de una 7ª que estaré investigando a ver qué es lo que sale en estos días, pero pues hay personas que han hablado de muchas más. Entonces, con esto pues se reduce muchísimo las probabilidades de que podamos saber hasta dónde llegó, cómo actuó, confirmar quiénes sí, quiénes no fueron víctimas de él, de que ya no va a haber estas sentencias, estas reparaciones de daño, que de todas formas se habrían visto muy complicadas por lo que les dije, él no contaba con dinero, pero la abogada Erendali Trujillo ha dicho que van a ver qué pueden conseguir en esto, que haya reparación para las víctimas. También ella misma, la abogada de Cassandra y María José, ha dicho que va a buscar ser parte de la carpeta en la que se investigue la muerte de Miguel Cortés Miranda. También trascendió que al parecer la fiscal de la Ciudad de México tuvo una llamada con algunas de las familias de las víctimas, pero por alguna extraña razón no incluyó a pues la familia de María José, es decir, a Cassandra, la única víctima sobreviviente, y su abogada Erendali, y que también, según esto, les iban a dar acceso a la necropsia o a la autopsia, pues a enterarse de qué era lo que estaba pasando, pero Erendali ha mencionado que esto aún no ha sucedido. También la abogada Erendali Trujillo dijo que para el 16 está planeada una ceremonia luctuosa en la que Cassandra, la madre de María José, piensa hablar por única y última vez. De hecho, de una pequeña entrevista hace tiempo, de lo que también ya hablamos en los videos, y al parecer esta sería ya la última.
en la que va a hablar de alguna cosa que ella considere importante de mencionar respecto al caso y que después de eso necesita ella un cierre, algo de paz, atenderse psicológicamente. Ya ha hablado de que Cassandra, la madre de María José, pues obviamente se encuentra impactada, enojada, con el pendiente de que el caso termine aquí y pues bueno, está pendiente ese que suceda, ese acto. Sí, para cuando yo edite este video y demás ya salieron los datos, se los estaré agregando más adelante. Si no, seguramente saldrán datos y estaremos retomando qué es lo que la señora Cassandra dice. También se sabe que el papá de otra de las víctimas habló y dijo que evidentemente esto no era justicia, que les preocupaba que ya no se supiera qué pasó en este caso a detalle y pues esto que les mencioné, ¿no? Saber cuántas víctimas más hay en este caso. Otra cosa que ha comenzado ya a caminar es el tema de si nadie lo visitaba, alguien va a reclamar su cuerpo y si no lo reclaman, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora el cuerpo está pendiente de todas de esta autopsia, seguramente habrá también toxicológicos por esto de que tomaba medicamentos controlados, saber si no fue que ahí pasó algo con todo esto, pero pues de hecho la nota dice, no han reclamado el cuerpo del feminicida de Iztacalco. Esto pasará si nadie va por él. Hasta el momento ningún familiar o conocido ha solicitado los restos de Miguel Cortés Miranda a las autoridades capitalinas. ¿En dónde está el cuerpo sin reclamar de Miguel Cortés Miranda? De acuerdo con la Ley General de Salud, los cuerpos de personas fallecidas en hospitales que no son reclamados son considerados como no identificados y se tratan bajo protocolos específicos. En el caso de que quienes mueran bajo custodia, como es en reclusión, sus cuerpos pueden ser reclamados a través del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el INCIFO, mediante una solicitud presentada ante el Tribunal Superior de Justicia. Hasta el momento, ningún familiar o conocido ha solicitado los restos de Miguel Cortés Miranda a las autoridades capitalinas. ¿Qué pasará si nadie reclama el cuerpo del feminicida serial de Iztacalco? Si en los próximos días ningún familiar o persona cercana a Miguel Cortés Miranda se presenta para reclamar sus restos, el cuerpo podría ser enviado a una fosa común. Otra posibilidad es que sea destinado al uso académico, ya que el INCIFO mantiene convenios con universidades públicas y privadas para que los cuerpos no reclamados sean utilizados en la formación de estudiantes de medicina. Y pues bueno, como evidentemente todo esto ha traído que otra vez el caso se vuelva a mover, han salido una serie de datos que me parece importante que los hablemos, los documentemos y lo tengamos como parte de todo el seguimiento que le hemos dado a este caso, que por ejemplo es esta duda que hay de hasta cuántas víctimas pudieron haber. Como recordarán si siguen este canal y si no se los digo, hace solo unas mes y cacho, seguían haciendo estos cateos, estas investigaciones en el departamento, que aparentemente hasta bomberos en el drenaje, por fuera de la calle, en muchos lugares habían revisado por esta cuestión que se sabe de otros casos, por ejemplo, en los que este tipo de criminales pues echan o arrojan partes de las víctimas, incluso por los baños, por los retretes, o sea, ya buscan desesperadamente cómo deshacerse de los cuerpos una vez que estos empiezan a oler. Entonces, habían estado haciendo todo este tipo de investigaciones precisamente por esto, ¿no? Se cree que aunque se puedan confirmar 7 casos, podría haber más. Aparte hay un montón de desaparecidos, de mujeres desaparecidas y estas cuestiones. Entonces, las víctimas dicen, podría ya no saberse. A lo mejor fueron, yo he oído que hay personas que manejan una cifra de hasta 30 casos. Les repito otra vez lo que siempre les he dicho, algo que yo encuentro complicado es cómo se deshacía, acumulaba y tenía, o cómo era su dinámica para deshacerse de los cuerpos, reducir a las personas y demás, sin que en esos departamentos tan cercanos, tan conjuntos, tan apretados, tan pequeños, nadie se diera cuenta de nada, de los olores, de gritos, de que él bajaba con esto y con aquello, pero pues bueno, a lo mejor de alguna forma le hacía y hay este número de víctimas. Pero algo importante que puede quedar en este caso para saber un poco más o poder encontrar más víctimas es que constantemente se dice
que en ese departamento se encontraron diarios, que él tenía videos, que tenía audios, que tenía datos, que constantemente escribía. Y sí, recordemos que también se hizo muy conocidos todos estos poemas espeluznantes y tétricos que hacía, que por lo que dicen y por las fechas parecen que era para las víctimas que iba cobrando. Quizás buscar en sus redes si llegó a escribir más estos datos de sus diarios, prendas, ropa, cosas que hayan ahí que no tengan sentido. Quizás se pueden de alguna forma publicar, hacer llegar a familiares de víctimas que crean que pues su familiar pudo caer a manos de este sujeto. Él, por su forma de ser, por el tipo de asesino en serie que es, lo más probable es que de todas sus víctimas se haya quedado, aunque sea con una pequeña cosa, alguna cosita por ahí debió de haber guardado por siempre. Y pues bueno, todo aquello que encuentren que no tenga sentido, por ejemplo, que encontraran bolsas de mujer, zapatos de mujer, ropa, escritos con otra letra, todo este tipo de cuestiones, pues bueno, que se las hagan llegar a familiares de probables víctimas. Y pues bueno, si ellos reconocen algo de esas pertenencias, pues podríamos pensar que quizás fue otro de los casos, porque él estuvo operando por tanto tiempo que realmente ya parece difícil encontrar más rastros físicos, pruebas forenses para poderlo vincular. Por eso precisamente se hacía esto de los drenajes y que había bomberos y demás, y a lo mucho han conseguido 7 cuando hay personas que hablaban de 30 y hay personas que hablaron de muchísimo más, ¿no? Que ahí ya sí me parecía bastante exagerado, pero bueno, para estos otros casos, esto es lo que se suele hacer en otros países, en grandes tragedias, ¿no? Buscar pertenencias que no cuadren con lo que debería tener Miguel Cortés Miranda y pues a partir de ahí jalar. Creo que esto ya se los había mencionado en otro video, pero bueno, es importante recordárselos. Pero bueno, es importante de todas formas volverlo a mencionar porque es algo relevante. De hecho, este dato que hay de que probablemente hasta 30 víctimas viene precisamente de las del perfil que aparentemente él le habría dicho a Arendali que hasta 30 víctimas. Pero recordarles por el tipo de asesino que es y por cómo es él, que es muy probable que él haya exagerado porque él haya querido alcanzar más notoriedad, que se hablara más de él y que pues bueno, a lo mejor esté exagerando el número de víctimas para pues ser más llamativo. Así que bueno, es importante por aquellas personas que tengan la duda, pues por ejemplo llevar a cabo el ejercicio que anteriormente les mencioné. Otra cosa que ya se los había mencionado también es porque durante el video donde vimos lo del perfil, Erendali mencionaba, la abogada Erendali Trujillo, que hizo este perfil junto con el equipo de psicólogos y demás, mencionaba que algo que supieron era que él espiaba a la familia y que pues sí estaba obsesionado con María José, algo que yo les dije creo que desde el primer o segundo video, que seguramente él espiaba. Creo que de hecho desde el primer video se los mencioné que pareciera que pues, sí, ¿no? Estaba todo el tiempo ahí obsesionado, espiándolas, y que como sabía que ellas no le harían caso, porque muchas de sus víctimas eran sus conocidas, entonces quizás encontró la forma de atraerlas a su departamento. Oye, ven, te voy a mostrar esto, vamos a trabajar en esta cuestión. De alguna forma las atraía y ahí ya las reducía. Pero en el caso de María José y la familia, ellos no lo conocían de nada, ellos no, ni por aquí les pasaba, no tenían ni idea de él, entonces él no tenía forma de acercarse porque aparte aparentemente era malo para pues acercarse a las personas y no era muy sociable y todo este tipo de cuestiones. Entonces él sabía que no tenía forma alguna y pues por eso decide atacar de esta forma feroz y violenta, porque como no tenía ninguna relación con ellas, no habría forma de hacerlas llegar hasta su departamento. Entonces seguramente empezó a espiar, empezó a obsesionarse, las quería, no tenía forma, por eso decide meterse y atacar y pues por eso lo descubren. Algo que yo ya les mencionaba pues desde el primer video prácticamente. Y
dijo ahora en esta ocasión, en las entrevistas que ha dado la abogada, que lo que saben que él las espiaba porque la ventana de su recámara, la ventana de la recámara de Miguel Cortés Miranda, daba hasta la sala, a la sala de Cassandra y María José y su hermana, y que entonces pues probablemente por ahí él se ponía a espiarlas, a estar viendo, a estar ahí de obsesionado, y pues seguramente así supo que ciertos días, a ciertas horas, la señora Cassandra salía y que a lo mejor tenía el tiempo para atacar a María José. Y otro dato que se me hace importante de mencionarles, igual este dato lo podría omitir para no ganarme mi tundida en el video, porque casi en todos los videos tengo una tundida por mencionar este tipo de cuestiones en los casos que sean de las personas que actúan pues mal en los casos, que hacen cosas, pero pues tienen su fandom, y luego vienen y me cae el hate a mí. Pero si la abogada de una de las víctimas lo está mencionando, creo que es importante y es relevante, y como es un tema que yo les he mencionado en otros videos, es que en una entrevista que le dio a Azucena Uresti, que por cierto a Azucena Uresti luego le empieza a preguntar, oye, y de estas llamadas que él hizo, seguramente hay videos, ¿verdad? Seguramente hay grabaciones. Ya me imagino a Azucena Uresti poniendo a todo su grupo a investigar para ver quién obtiene la llamada, porque a ella le encantan este tipo de datos revictimizantes. Recordarles que Azucena Uresti llevó a cabo una gran revictimización en el caso de Devani Escobar, cuando cuestionó las cosas que Devani traía en su bolsa. Y pues bueno, la abogada Erendali Trujillo le menciona esto de la llamada, y la otra sí luego, oye, ¿y habrá por ahí un audio y demás? Y luego ya le dice, oye, y algo importante, porque cuando le dice, yo creo, audio, Erendali recuerda este dato, y me imagino, ¿no? Le dice, oye, otra cosa importante, es que quiero hacer el llamado a que aquel video que se filtró en algún momento, que malamente se filtró en algún momento, este video que se hizo muy viral y muy conocido, que evidentemente yo no les pasé porque está mal y era revictimizante, pero que todo el mundo utilizó, donde él describía cómo perdió la vida María José y demás. Al parecer, en algún punto, él quiere alardear o dar a entender que tenía alguna relación con Cassandra, y esto forma parte del video que este periodista C4 dio a conocer, filtró, sacó, se llevó de la fiscalía como no debería de hacer. Y pues decía la abogada Erendali Trujillo, oye, te pido a Azucena y a tus compañeros que le hagan llegar a esta persona, ella no dice quién, pero fue C4, recuerden que todo tenía sus logos, esta persona C4, que pues baje ese video porque es revictimizante para Cassandra, para la familia de María José, porque en este video el sujeto da a entender que tuviera algún tipo de relación con Cassandra, y eso no sucedió nunca, y que pues también estaban viendo qué onda con esto. Y luego le dice la Azucena, sí, bueno, sí, vamos a verlo con los amigos, y yo me quedé igual. Sí, les encanta, todos los medios siempre el trabajo de C4 lo esperan con ansias para sacarlo ahí con sus logos y revictimizar a todo el mundo. Esto ya se los he dicho en un montón de casos, por ejemplo en el caso de Mariana y Valentina Gilabert, que filtra las fotos de los cuchillos, de la sangre, del cuerpo mutilado de Valentina Gilabert, y yo les decía, ¿y eso como para qué nos sirve? O sea, tú dijeras, no, es que es una prueba, es un dato importante, es una fotografía de cómo huía del lugar la tipa, es el video de cómo entró o salió la Marianne, pero no. O sea, era el cuerpo mutilado, los cuchillos y demás, y pues esto le encanta a este sujeto C4. O por ejemplo, también ya saben, cuando detienen a Just Stop, que es algo que ella ahora que busca limpiar su nombre de todo lo sucedido, más allá de la polémica de lo que ustedes crean que sí, que no, que está bien, que fue, porque ya sé que actualmente eso sigue siendo tema de polémica, pero lo que sí dice ella es cómo la detuvieron y que llegó un grupo así como de 80 personas y
un escandalazo, como si fueran a detener al más grande criminal, y que pues esto es como algo que es victimizante, que está mal, que es violatorio del derecho y demás. Pues todos este tipo de montajes se suelen armar mucho, pues como para que el C4 saque su nota acá con sus logos y demás. Y pues bueno, aquí también nuevamente se menciona, ya sé que me van a venir a decir que soy una envidiosa, que él es mejor, que al menos él se mueve, que yo solamente estoy sentada en mi silla. Yo ya me lo sé, siempre me toca de diferentes lados, pero luego el tiempo acaba por darme la razón. Y pues bueno, en este caso también otra vez estamos viendo las malas actuaciones de este sujeto, que yo no entiendo por qué los medios le siguen comprando su trabajo, por qué lo siguen ventilando, por qué nadie le dice, oye, lo que estás haciendo está mal. No, o sea, este puede ir por ahí consiguiendo sus notas amarillistas. Otro caso de estos en donde se aventó con todo a la revictimización fue el caso de Carla Fernanda. No sé si recuerdan, este caso se dio hace como un año y cacho, en el que una jovencita, creo que hasta era menor de edad, habría sido encontrada en su departamento con los cuerpos de sus familias. Pues le dijeron que ella, pues aquí también él publicó las fotografías de Carla Fernanda. De hecho, pienso que estas versiones anticipadas que se dan, como esa en que supuestamente en ese caso alguien que ya está así muriendo, uno de los familiares le dice, fue Carla. A lo mejor fue para que este sujeto saliera y menor de edad mata a no sé quién, así como le gusta con su estilo, nota amarilla, así anticuado, nota roja, y las fotografías y sus logos por todos lados. Y ahora ella ha quedado en libertad porque no se pudo probar el delito y porque había una serie de errores, y ahora se sabe que ella pues padecía algunas enfermedades, necesitaba ayuda, fue vulnerada, estaba vulnerada, y además la expuso totalmente, ¿no? Entonces es otro de estos casos, ¿no? Entonces sí me parece relevante este llamado que hace la abogada Erendali Trujillo a que este sujeto, este periodista de la nota, el C4, baje ese video que está revictimizando a la familia, a Cassandra, y pues ojalá que lo haga, pero sinceramente lo dudo. Él camina siempre con bandera de impunidad y pues siempre está ahí, o sea, no caigas en prisión por alguna razón que a lo mejor ni te han probado ni nada, porque él te va a sacar tu foto. O sea, es terrible ese trabajo, no sé por qué lo tiene, no sé por qué es legal, no sé por qué nadie hace nada, pero bueno, se me hace importante mencionarlos. Aunque me tundan, estaré viendo su tundida y quizás si es mucha, hasta un video hacemos de lo que ustedes piensan sobre lo que yo les digo de C4, no tengo problema. Yo siempre me fijo en sus comentarios, los observo todo. Está bien, yo acepto que vengan y me digan lo que quieran, el tiempo me dará la razón. Y bueno, ya para finalizar este video, pero creo que va a quedar un poco largo, pero es muy importante todo lo que se ha ido dando y que tengan la nota más allá de 5 minutos y rápido de qué fue lo que pasó. Algo importante era lo que había sucedido previamente en estos meses, principalmente en los últimos, el mes pasado y mes y cacho, porque yo siempre estoy al pendiente del caso. Les recuerdo, mi último video fue hace un mes y cacho, pero de lo que no alcanzamos a mencionarles fue que familiares de víctimas del feminicida serial de Iztacalco habían estado exigiendo una audiencia nueva con la fiscal, porque recientemente cambió de fiscalía en la Ciudad de México. Antes habían hablado al parecer con Ulises Lara y ahora estaban buscando una reunión con la titular, que es Berta María Alcalde Luján, para plantearle el caso y pedirle que el caso fuera más rápido, porque sentían que el caso iba bastante lento y según lo que mencionaron habían algunos delitos que se habían puesto de forma incorrecta, que por ejemplo la madre de Amairani, Cecilia González, aseguró que en el caso de su hija lo judicializaron el delito por el delito de secuestro, y pues que entonces estaban buscando que fuera por feminicidio, porque la mayoría de las familiares de las víctimas lo que más buscan era que pues él tuviera una sentencia bastante alta y evidentemente pues que además fuera sentenciado por los delitos correctos. Otro de los datos que pedían las familias de las víctimas es que 3 de las mujeres cuyos restos óseos fueron encontrados en abril de 2024
en casa de Miguel N. exigían a la Fiscalía de Justicia Capitalina que les entregara los restos, pero con la certeza de que estos restos fueran los correctos, ya que al parecer había una serie de cuestiones, porque recordarles que él llevaba como 12 años cometiendo este tipo de delitos, entonces pues ya seguramente lo que encontraron estaba degradado, era de diferentes víctimas y pues las familias querían eso, ¿no? Que les entregaran los restos, que se movieran las investigaciones, que se tipificaran adecuadamente los delitos. Y otro de los datos que evidentemente es súper importante, dice así: juez desecha prueba definitiva para sentenciar al feminicida serial de Iztacalco, acusa la defensa de las víctimas. Esta nota salió el 4 de febrero del 2005 en Animal Político de Alejandro Canchola y dice: de acuerdo con la defensa de las víctimas, el perfil probaba el dolo y la serialidad con la que Miguel N. llevaba a cabo sus ataques en contra de mujeres jóvenes en Iztacalco. El juez de control Juventino González Ocote, adscrito al reclusorio oriente de la Ciudad de México, desechó lo que la defensa de las víctimas de Miguel N., conocido como el feminicida serial de Iztacalco, lo que la familia, la defensa de las víctimas, consideraba como una prueba definitiva de su culpabilidad. En entrevista con Animal Político, Erendali Trujillo, parte del equipo de defensa legal de María José, y su madre Cassandra señaló que la prueba presentada como un perfil criminológico era una entrevista realizada cara a cara con el presunto culpable. Intervinieron varios peritos en la prueba y abarcaba preguntas sobre su contexto cultural, social y forma de vida del victimario, según lo que destacó Trujillo. Dicho perfil fue presentado por su defensa para servir como una prueba que acreditaba las razones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para solicitar la pena máxima en contra del presunto feminicida, es decir, una pena de 116 años de prisión. Si el juez González Ocote, también conocido por el caso del feminicidio en contra de la cantante Irma Lidia en el restaurante Santori, ya no me acuerdo cómo se llama, aquí dice Sintori, de la Ciudad de México, si me acuerdo, es un caso que trajimos aquí en Diario Criminal, en junio de 2022, hubiera admitido la prueba, ese hubiera sido el primer perfil criminológico de un asesino serial llevado a juicio. Erendali Trujillo detalló que aunque esta clase de perfiles suelen hacerse por parte de las fiscalías, no son presentados como elementos de prueba para integrarse a un juicio, pero este estuvo a punto de serlo si no se hubiera desechado. Luego tiene este título que dice: lo que quiero es entender qué pasa por mi cabeza. En su argumentación, el juez de control señaló que la prueba no podía tomarse en cuenta porque era una especie de testificación y esa ya la había hecho el presunto feminicida en un primer momento. La razón que Miguel N. tuvo para permitir la entrevista con la defensa de Cassandra y de María José fue que él quería entender qué pasaba por su cabeza, según lo que relató la abogada al medio Animal Político. Él ya confesó en la audiencia inicial que sí cometió los delitos y al menos el feminicidio de María José. Lo planeó, quería hacerlo, sabía cómo lo iba a hacer. Esta entrevista la permitió porque dijo que sabía que estaba mal y dijo: lo que quiero es entender qué pasa por mi cabeza. A pesar de que en la audiencia intermedia del caso Miguel N. confirmó que dio la entrevista para el perfil criminológico consciente y sin coacción de ningún tipo, el juez de control decidió desecharla. Esta es una prueba definitiva porque determina que el hecho se cometió con dolo y eso implica que el presunto quería hacerlo y que sabía cómo lo iba a hacer. Su situación representa un peligro incluso para otros internos y esto podría también ayudar a tomar decisiones sobre ello, según lo que dijo Trujillo. Bueno, esto es relevante y lamentable a su vez que no se haya aceptado el perfil criminológico. Esto es una herramienta conocida y utilizada en el mundo, es muy importante. De hecho, quizás el perfil arrojó algo de esto que finalmente pasó, que estaba en algún estado raro Miguel Cortés Miranda y pues bueno, como no se tomó en cuenta el perfil, pues no se supo, muy mal, muy lamentable, porque hubiera sido muy relevante que por primera vez un perfil
criminal hubiera llegado hasta un juicio en donde además este tipo de perfiles nos ayuda a precisamente detectar cuando tenemos un asesino serial operando para saber cómo es que estos sujetos actúan. Precisamente por eso en el caso de Miguel Cortés no se le descubrió y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, por no conocer todo este tipo de cuestiones de perfil criminal, perfil geográfico, cómo actúa un asesino serial cuando algo está pasando en una zona. Y pues bueno, este juez no aceptó que el perfil formara parte. Creo que después ella interpuso algún tipo de recurso, alguna medida. Creo que estaba intentando que sí se aceptara el perfil, pero también ya no querían que el proceso se alargara más y pues también estar con este tipo de medidas quizás lo atrasaría, pero sí era como muy relevante el perfil. Les digo, creo que ella estaba intentando que sí se tomara en cuenta este dato del perfil, que lamentablemente no aceptó este juez. Lamentable que no estén abiertos los jueces, las autoridades a este tipo de cuestiones, porque también en la entrevista que dio Erendali, aquí les estaré pasando la imagen de dónde dio esa entrevista. De todas formas, en el video donde hablamos del perfil, yo ahí les menciono todo para si la quieren ir a ver. Ella decía que de hecho ella se la pidió a la fiscalía y que ellos no aceptaban hacerla. Y que entonces ellos, por sus medios, ella consiguió cómo hacer este perfil. Entonces, incluso, o sea, le metían los pies para que hiciera este perfil. Ella busca la forma de hacer este perfil, luego mete el perfil para que lo tomen en cuenta y deciden no tomarlo en cuenta. O sea, realmente lamentable, porque es una herramienta que se usa en todo el mundo, es muy importante, es válida, nos aporta muchos datos que pueden ayudar para este caso, también para conocer si efectivamente podría haber más víctimas y desde cuándo, entender más su modus operandi, saber cuando estamos frente a un asesino serial. Pero pues bueno, lamentable que no hayan aceptado este perfil. Ahora pues bueno, ya todo está en esta cuestión muy difícil de saber qué fue lo que pasó y luego de pues ya ahora cómo van a seguir con el caso, a ver qué es lo que mencionan respecto a Miguel, si se va a seguir investigando o no. Evidentemente yo estaré al pendiente de todo lo que salga del caso. Algo que se me hace importante también de comentarles es que, de hecho, creo recordar que en los videos, en alguno de los videos, yo les mencionaba, porque cuando lo detuvieron luego decían esto de que si podía atentar contra sí mismo y demás, y creo que yo les mencionaba, no, él no es el tipo de asesino que haga esto, sobre todo en aquel momento que él estaba disfrutando la fama, por así decirlo, entre comillas, de lo que estaba haciendo, tanto así que él quería hablar de lo sucedido. De hecho, a la licenciada, a la abogada Erendali Trujillo, le llegó a ofrecer que a cambio de algo él hablaría y que quería hablar y una serie de cuestiones y demás. Pero yo creo que ahora sí, ya pasado el tiempo y en las condiciones que estaba y sabiendo que no iba a obtener ninguno de estos beneficios, pues ya podría haber planeado algo así, sobre todo porque se da con cierta espectacularidad, por así decirlo, algo que es muy propio de este tipo de criminales, así como maldito, malvado, hasta el final, controló también esta situación, ¿no? O sea, cerca de esa audiencia que probablemente le molestaba porque era como que Cassandra lo había detenido a un año previamente con estas llamadas que hizo, de una forma en la que nos mantiene a todos en dudas de qué fue lo que pasó, le hicieron algo, se hizo algo, realmente esto fue natural, se trata de él, no se trata de él. Entonces creo que ahora sí, ya en estas circunstancias, pasado el tiempo, lo que ya sabemos de que estaba mal, estaba degradado, no estaba conforme, no obtuvo la notoriedad que planeó, intentó hacer tratos, esto del perfil también aceptó porque dijo, pues voy a poder contar mi historia, hablar de mí, pero quizás él esperaba que fuera más público, que fuera conocido, que se hablara más y pues bueno,
bajo las circunstancias que estaba, quizás sí sería muy posible que hiciera algo así y con esta cierto drama que envuelve al caso. Falta saber qué sale en la autopsia, si hasta la forma en la que sucedió tendría parecido con lo que precisamente la hacía, no lo sé. Está esto muy inquietante, así que bueno, evidentemente le estaremos dando seguimiento a todo lo que salga, a lo que hable la señora Cassandra, a la información que esté dando tanto la abogada Erendali Trujillo como las familias de las otras víctimas, los datos que vayan saliendo, le estaremos dando seguimiento, así que seguramente habrá más para hablar de este caso. Ya habló a medios la señora Cassandra, madre de María José, habló de que nunca aceptará lo que le pasó a María José y quiere que se investigue a los funcionarios que hayan sido omisos, al menos lo de las 3 carpetas por desaparición, en donde se encontraba el nombre de Miguel. Habló de lo duro que ha sido este año. También la hermana de María José habló sobre la llamada que le hizo Miguel 2 días antes de morir. Al principio fingió arrepentimiento y quería hablar con Cassandra y luego dijo que no se arrepentía. La familia de María José se siente preocupada por su seguridad y temen que alguien de alguna manera esté apoyando a Miguel y busque venganza, que de hecho desde antes de la muerte de Miguel ellas ya buscaban medidas precautorias. También en la llamada Miguel, le dijo a la hermana de María José que no crea en lo que le dicen los medios, que hay más víctimas y que iba a hablar. También trascendió que se encontraba en una zona más vigilada en prisión porque atacó a 2 reos más. Otro dato relevante es que Miguel tenía una cita con familiares de las otras víctimas el 21 de abril. Supuestamente para revelar más datos. En las últimas horas, Erendali Trujillo, abogada de Cassandra, dijo que circulaba un rumor de que el cuerpo de Miguel habría sido entregado desde el lunes y que estaba checando si esto era real o no. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios todo lo que piensen de este caso, sus teorías, lo que piensan, lo que observan. También los que me van a regañar por decirlo del C4, también los voy a leer. Está bien, yo me voy a fijar, a lo mejor me convencen de que pues está bien lo que hace y demás. Así que bueno, déjenme eso también en los comentarios. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido y tocar la campana para que reciban notificaciones cuando suba un nuevo video, porque no tengo un día definido, sale la información y puede aparecer un video. Así que si se quieren enterar, les invito a que se suscriban. También les dejo mis otras redes sociales y nos vemos en un próximo caso.